Buenas tardes. Miren, una de las cosas importantes durante esta semana, que están ustedes con el profesor Juan Rosales, es precisamente tener muy claro el tipo de problemas que van para el examen final. Como ustedes ya saben, yo les dejé un problemario, ¿sí?, con distintos tipos de problemas, y es importante tener claro en exactamente qué tipos de cosas se van a evaluar y cuál es el tipo de problemas, de ejercicios que deben practicar con mucho más énfasis. Tenemos tres tipos de cosas, ¿okay? Que quede muy claro, son tres tipos muy diferenciados, de hecho. El primero son los problemas de lógica proposicional, similares a los que hemos practicado todo el semestre, que no es nada nuevo. El segundo tópico es el tema de la lógica de predicados, que nosotros empezamos a darnos. De hecho hablamos de las reglas, hicimos ejemplos, pero en el problemario tienen una gran cantidad de ejercicios, precisamente porque es importante reforzar esa segunda parte del curso. Y por supuesto tenemos teoría de conjunto. De hecho, como recordarán, nosotros hicimos teoría de conjunto a todo lo largo del curso, desde la primera semana hasta ahora. Los tres tópicos tienen algo en común. Nosotros estamos concentrándonos en el tema de las demostraciones, ¿sí? En lógica hay dos temas básicos: el tema de las demostraciones, o teoría de la demostración, y la teoría de la verdad, o teoría de modelos. Es decir, el tema de la demostración y el tema de la verdad son temas básicos. ¿Por qué nos enfocamos en las demostraciones? Porque justamente esa es la habilidad que ustedes necesitan para sus otros cursos, sobre todo los cursos de matemáticas, de TICS, los cursos de física, en nanotecnología, inclusive en otras ciencias naturales. Es muy importante saber entonces cómo funciona una demostración, qué es una demostración, para qué sirve, etc. Es una habilidad que realmente no adquirieron ustedes en bachillerato, por tanto en el curso es una especie de tema principal. Y el tema de la verdad también está tratado de manera indirecta. Pero de nuevo, los tres temas tienen algo en común. Las preguntas básicamente son casi todas, en más de un 95%, petición de demostraciones. Hay por supuesto también simbolización, pero más que simbolización, el énfasis está puesto completamente en demostraciones formales, o sea, las demostraciones usando las reglas que hemos visto en el curso, ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos entonces lógica proposicional. Ejemplos típicos de problemas de lógica proposicional, aquí tenemos uno. Hicimos muchísimo durante el semestre. Este es otro ejemplo adicional. Cualquier número entero es o primo o compuesto. Si es compuesto, entonces es un producto de factores primos. Y si es un producto de este tipo, es divisible por ellos. Pero si un número entero es primo, no es compuesto, aunque es divisible por sí mismo y por la unidad. Y por consiguiente, consiguientemente, también divisible por números primos, ¿sí? Y ahora, la conclusión que se la escribo en un momento. Lo interesante, ¿cuál es? La cosa interesante es que con este tipo de problemas, fíjense bien, este problema tiene conectivos proposicionales, tiene sí, tiene entonces, acá aparece, ¿sí?, la conjunción, aparece, acá no aparece la expresión entonces, pero se supone, ¿no? Si es un producto de este tipo, coma, es divisible por ellos. Se supone que debe leerse como, si es un producto de este tipo, coma, entonces es divisible por ellos. Bueno, etcétera, etcétera. Que aparecen otras indicaciones, aparecen negaciones. Por ninguna parte aparece la expresión todo o la expresión algunos. Quiere decir que aún sin decirlo, este es un ejercicio que se debe simbolizar ¿en qué? En lógica proposicional. Ahí no hay conjuntos, ahí no hay predicados, ahí no hay cuantificadores, sino la única cosa que realmente hay es las conectivas, la negación, la conjunción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este tipo de problemas, obviamente, hay que practicarlos bastante y van a aparecer. Igualmente, problemas en los cuales se le ponga una fórmula y directamente ustedes deban resolver el problema, pues son también bastante importantes, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, se les puede colocar un problema en el cual aparezca una fórmula, ¿sí? Por decir lo siguiente, que les aparezca P implica no Q implica, digamos, R, y que la conclusión sea, por ejemplo, P
implica R, por decir algo muy simple, ¿no? Entonces, en este caso no se le está dando la interpretación, quiere decir, no se le está proporcionando un argumento en lenguaje natural, en este caso en español, para resolverlo, sino simplemente se le da la fórmula y ya la idea es construir la prueba. ¿Sí? Entonces puede ser cualquiera de esas dos cosas y solo dos. Una, se les da un argumento en español, entonces ustedes deben simbolizarlo en lógica proposicional, y dos, sería hacer la prueba. Una vez que esté la simbolización, se hace la demostración, como ya hemos visto. El segundo tipo de problema es una fórmula, es decir, un argumento ya formalizado. Ahí no tienen que simbolizar nada, sino simplemente ya está directamente formalizado y ustedes hacen la prueba. ¿Okay? Entonces empiezan a poner premisas, ¿sí? Bueno, etcétera, 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 y obtienen acá pues esta conclusión. ¿Sí? En este caso, obviamente, pues, como ya vimos tantas veces, se podría hacer, ¿verdad?, por un TD, o sea, podemos asumir este antecedente acá, y si hace falta, podemos asumir el consecuente por absurdo, que es una cosa que la cual mencionamos muchas veces. Entonces, por ejemplo, este tipo de método es sumamente efectivo. En este tipo de problemas, este método es sumamente efectivo. ¿Sí? Aquí hay de hecho dos hipótesis. La hipótesis de absurdo del R y la hipótesis del T, o sea, quiere decir que aquí hay un TD y aquí hay una reducción al absurdo. Bueno, el resto ustedes pues lo saben, ¿no? Entonces son esos dos tipos de problemas con respecto a la lógica proposicional. Listo, no hay más nada que decir al respecto. Luego entonces tenemos la parte de lógica de predicados. Entonces en lógica de predicados, el asunto es exactamente igual. Es exactamente la misma estructura, no hay ninguna diferencia en términos de los dos tipos claves de problemas. ¿Sí? Por ejemplo, por poner un ejemplo del texto, de su texto, ¿verdad? Podemos tener un argumento como el siguiente. Fíjense, por ejemplo, este argumento. ¿Sí? Recordemos que ya esto está listo. Estoy ahora acá. Lógica de predicados. ¿Sí? Estoy con el primer tipo de problemas, que es donde aparece la expresión en español, ustedes la simbolizan y hacen la prueba. O sea que son dos operaciones. Simbolización, hacer prueba. En el otro caso, solamente hacer la prueba. Entonces, en relación al segundo tipo de problemas, ¿sí?, que es el de lógica de predicado, exactamente, seguimos la misma estructura. Primero hay problemas donde hay argumentos en español, ¿sí? Hay que entonces que hacer dos pasos: simbolizarlos y hacer la demostración. Este es un ejemplo, de hecho está en su texto. Dice, los ríos ecuatoriales no tienen estiaje. Fíjense que esa es una proposición general, o sea, una proposición en la que se va a utilizar algún tipo de cuantificador universal, ¿sí? O sea, sería de la forma, todo S no es P. Luego viene hay, y aquí aparece un cuantificador existencial. Hay ríos ecuatoriales que son muy caudalosos. O sea, que ya solamente al leerlo, deberían ya saber que se trata de una formalización en lógica de predicado. Pero aún si no lo saben, al menos en la evaluación eso va a estar muy claro, y de hecho en el problemario también. Entonces cada cosa está clara en dónde se va a hacer. Aquí hay otro existencial. Por consiguiente, la conclusión, hay ríos que son muy caudalosos y no tienen estiaje. Esto sería una conectiva, pero lo importante es que al ver este tipo de expresiones, ya sabemos que se trata de lógica de predicado, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso, una vez que leemos el argumento en lenguaje natural, o sea, en español, vamos a la simbolización. Yo directamente voy a colocar la simbolización acá para ustedes, ¿sí? Y vamos entonces viendo cómo funciona. Por ejemplo, en este caso, si utilizamos los predicados, ¿sí? Si utilizamos los predicados, RT, E y C, tenemos lo siguiente. El primero nos dice, fíjense que ya habíamos dicho, los ríos ecuatoriales no tienen estiaje, aquí hay una proposición universal. Entonces será para todo X, R de X, obviamente que es río, acá, que es un río ecuatorial,
eso implica que no tiene estiaje, entonces por eso la negación, y T que será que no tiene estiaje, y acá ponemos unos corchetes, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos la formalización del primero. ¿Listo? Ok, en la segunda hay ríos ecuatoriales que son muy caudalosos. Obviamente necesitamos un predicado para decir todo eso. Entonces, esta sería la primera premisa. Entonces, la segunda, tenemos una existencial, ¿sí? Y acá tenemos directamente entonces las tres cosas juntas. O sea, tenemos uno que es río, que es ecuatorial, y que es caudaloso, que es muy caudaloso. Entonces tenemos las tres cosas. ¿Ves? Tenemos las tres cosas. Ok, entonces ahora nos falta la conclusión. Por consiguiente, entonces vamos a ver, en este caso, vamos a borrar esta porque la tenemos lista. Bien, entonces ya tenemos las dos premisas. En la conclusión decíamos, por consiguiente, hay ríos que son muy caudalosos y no tienen estiaje. Entonces, claro, ¿cómo formalizaríamos eso? Bueno, claramente hay una existencial acá, ¿sí? O sea que esto que está en tinta negra es la conclusión, entonces tenemos por acá una existencial. Entonces dice, hay ríos que son muy caudalosos. Entonces claramente necesitamos acá una para R, que es este predicado, fíjense que aquí se nos puse, aquí dice río, y es muy caudaloso. Y aquí diciendo que hay ríos que son muy caudalosos. ¿Sí? O sea que claramente aquí hay un CX. Y no tienen estiaje. Tienen estiaje es este. Si lo niego, entonces será no tiene estiaje. ¿Sí? Revisamos y en efecto. Correcto, entonces ese sería el argumento, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar la demostración, como en todos los otros casos. ¿Cómo empezaría la demostración? No la vamos a hacer completa. De hecho, ustedes tienen en su problemario pues, una cantidad de ejemplos de estos y problemas, pero por ejemplo en este caso, ¿cuál sería el punto de partida? Bueno, un punto de partida, por supuesto, sería la eliminación del universal, ¿verdad? O sea que si tomamos esto como las premisas, yo voy a hacer lo siguiente. Si tomamos esto como las premisas, y ahora la conclusión provisionalmente, si suponemos que esta es la prueba, aquí, en el paso 3, podríamos eliminar el universal y directamente colocar esto, R de A y E de A implica no T de A. Aquí de hecho me faltó la variable. Simplemente sería 1, eliminación del universal, o sería lo mismo, G, que es la regla que ya ustedes saben. Bien, entonces en el paso 2, en el paso 1, 2, 3, 4, en el paso 4, habría que abrir una hipótesis, ¿sí? Entonces la hipótesis consistiría en trabajar con esta parte de la demostración, ¿sí? Entonces eliminamos acá R de A, E de A y C de A, ¿sí? Y simplemente hacemos las operaciones, empezamos a trabajar pues del modo usual y en algún momento, en un paso N acá, vamos a conseguir una fórmula que nos permita, ¿sí? Que nos permita cerrar esta regla. O sea, esto va a ser hipótesis por eliminación de existencial, o lo que es lo mismo que P. ¿Sí? Esta es la regla. Entonces, acá en el paso N, básicamente vamos a obtener la conclusión, que era la deseada, que si existe un X, ¿qué? R de X y C de X y no T de X. Entonces, si esta es la fórmula deseada, vamos a cerrar esta regla en ese paso y obviamente vamos a repetir este paso, ¿sí? Aquí va a haber una introducción de existencial o también una IP. Y acá va a haber la eliminación, o sea, completa, la regla completa, que era esta misma de aquí, que será en este caso de 2, 4n, 2, 4n, eliminación de existencial, por lo que es igual que P. ¿Sí? Esa será la estructura general de la demostración. O sea, realmente, pues, al conseguir esta conclusión, recuérdense que este paso se repite acá. ¿Sí? Si este es el paso n, este es el paso n más 1. Y esto se repite exactamente igual. ¿Listo? Entonces, este sería, pues, el tipo clásico de problema. Igualmente, como en el caso anterior,
se le puede colocar un ejercicio en el cual esté directamente la fórmula, ¿sí? En el cual, por ejemplo, hay una fórmula directamente y ustedes no tengan que hacer la simbolización. ¿Ok? Bien, ahora bien, en la parte del predicado es importante tener en cuenta que no solamente los problemas tienen que tener predicados que se refieran a una sola variable, sino puede haber predicados, lo que llaman añadidos poliádicos, es decir, que tengan varias variables. Cuando tienen varias variables son relaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo algo tan simple como x es mayor que y, ya eso implica algún tipo de predicado que tenga dos variables, ¿sí? ¿Okay? Cuando digo x igual a y, la igualdad igualmente un predicado, supongamos que lo represento así, que se aplica a dos variables, no a una, a dos. Y en matemática, completamente, siempre estamos utilizando relaciones. Matemática, en física, en computación, siempre estamos utilizando relaciones. Y casi toda la ciencia. Entonces, obviamente necesitamos resolver problemas donde haya relación. Entonces, un ejemplo típico. Este puede ser un problema perfectamente típico en este caso. Digo lo siguiente, existe un x, existe un y, tal que de xy, y lo que me interesa demostrar es que puedo conmutar los cuantificadores y obtengo exactamente el mismo resultado. En este caso quedaría así. O sea, esta es la propiedad conmutativa del cuantificador existencial. Aquí tengo el x primero, luego el y, y aquí cambio el y, el x, y las dos cosas son similares. O sea que esto es algo muy parecido a cuando hacíamos A unión B igual a B unión A. O cuando hacíamos, por ejemplo, P con, si solo así, porque, o sea, es la misma idea exactamente. El orden de los sumandos no altera la suma, el orden de los conjuntos, como se dice, no altera la conjunción, el orden de la unión no altera la unión, el orden de la cuantificación existencial no altera lo que estamos diciendo. Entonces, listo. ¿Qué haríamos acá en la prueba? ¿Cómo hacemos la prueba? Bueno, esta prueba es corta, pero vale la pena, ¿no? Aquí, obviamente, necesito asumir este pedazo para llegar al otro, ¿no? Entonces, asumo como hipótesis la primera cosa. ¿Sí? Y claro, ¿qué más habría que hacer? ¿Ustedes qué creen? Bueno, claramente hay que eliminar. ¿Hay que eliminar en qué orden? De izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, acá en el paso 2, aquí obviamente va a haber una hipótesis. Que la hipótesis es que es un TD. ¿Sí? Acá entonces hay una segunda hipótesis donde yo voy a eliminar este señor de aquí. Entonces me va a quedar el resto y con una constante, o sea que me va a quedar, existe en y, tal que P de y. ¿Sí? Y en efecto ustedes pueden encontrar eso exactamente así. Listo, una vez que tenemos este, ¿ok? Entonces nos queda el otro. Entonces en este aquí vamos a eliminar el otro, y o sea que nos quedaría este, y lo eliminamos y ponemos solamente constante. ¿Sí? Aquí hay que ver otra hipótesis. Fíjense que varias veces yo les he mencionado que el razonamiento hipotético es importante. Aquí hay tres hipótesis. ¿Ok? Tres. Una, dos, tres. TD, la regla de eliminación de cuantificador y la otra. ¿Ok? Y no debería ser un problema. En este caso, cuando llego acá, me doy cuenta que la regla de introducción del cuantificador existencial no tiene restricción. Si yo digo, por ejemplo, que tengo un marcador negro en la mano, puedo decir que existe al menos un marcador negro en esta casa. Listo. Entonces, como esta regla no tiene restricción, puedo aplicarla acá y la voy a aplicar del modo que me interesa hacerla. Entonces, introduzco la X primero, utilizo el predicado y inmediatamente dejo esto de esta manera, indicado de esta manera. Fíjense que ahora estoy invirtiendo el orden. Quería introducir la X primero y en efecto ya la tengo. ¿Ok? Luego en el paso 5, entonces introduzco el otro que sería este. Existe un Y, existe un X, desde XY, y claro, ya tengo lo que deseo. Fíjense que ya esto que está acá, esta fórmula que está acá, es exactamente la misma que esta. Entonces, la única cosa que falta es empezar a cerrar estas hipótesis. ¿Sí? El paso 6,
¿Ok? Yo voy a hacer lo siguiente, voy a dejar a ustedes que terminen la demostración. ¿Ven? Pero ya vieron entonces cómo se hace. Y vieron entonces que aquí, si la hipótesis es un TD, aquí la hipótesis es la eliminación del existencial, y aquí, de nuevo la hipótesis, fíjense, por eso les digo, 1, 2 y 3. Esta está cada una metida dentro de la otra. ¿Sí? Entonces tenemos estas dos. ¿Ok? Y ustedes simplemente acá pues van. De hecho, este paso hay que repetirlo, varias veces para poder hacer la regla de eliminación de existencial. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este es un problema típico. Aquí no tiene que simbolizarse, directamente se lo ruega. Y obviamente, como esto es una doble flecha, esta es la flecha en este sentido, y después que terminen acá tendrán que hacer la flecha en el otro sentido. ¿Qué quiere decir? Esto como premisa y luego esto como conclusión. Como lo hemos hecho normalmente, o sea, no hay nada nuevo, simplemente es más de lo mismo. Bien, eso entonces, ya con eso tenemos dos cosas claras. Tenemos bien claro entonces cuáles son los tipos de problemas para lógica proposicional y lógica de predicado. Bien, entonces finalmente tenemos los problemas sobre teoría de conjuntos, que fue el otro gran tópico que vimos. Entonces, hemos hablado de las dos primeras partes, que serían los ejercicios de lógica proposicional y lógica de predicado. Los ejercicios de teoría de conjuntos son de un solo tipo. ¿Ven? Son demostraciones de propiedades sobre conjuntos. En esta parte considero ya evaluada y cerrada el tipo de problemas en los cuales se les colocaba, por ejemplo, un cierto universo acá, por decir algo así, se colocaban ciertos conjuntos, por ejemplo, no sé, este tiene esto así, y este tiene D y tiene E, por ejemplo, supongamos que le agrego Y acá, y entonces se les preguntaba calcular cosas como, por ejemplo, A unión B. Este tipo de problemas están completamente eliminados, no los esperes porque no. Este tema, de hecho, ustedes lo manejan bastante bien, lo hicieron muy bien en el examen, así que no hace falta enfatizar más esto. Entonces vamos directamente a lo que más nos interesa, que son las demostraciones de hechos comunes, corrientes, de hechos obvios sobre conjuntos. Por ejemplo, en este caso estamos diciendo que el vacío no puede ser igual al universo. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Ya ustedes inclusive están familiarizados. Nosotros lo hacemos por reducción al absurdo. O sea, vamos a asumir que eso fuese verdad. ¿Okay? Sabemos que obviamente es contradictorio, pero supongamos que lo sea, hacemos lo mismo que el abogado defensor, que va a asumir que su cliente es culpable. Pero luego va a encontrar algún tipo de evidencia, por ejemplo, un pasaporte en el cual aparece que su cliente estaba en otro país en el momento del crimen. Entonces, no podía ser el caso que él cometiese el crimen, o al menos de la manera como lo argumenta el fiscal acusador. Entonces, de la misma manera, sabemos que obviamente el universo no puede ser igual al vacío, el universo tiene todo, el conjunto vacío no tiene nada. Es obviamente diferente, pero vamos a efecto de la demostración, asumimos lo contrario. Y vamos a hallar una contradicción. Entonces, en este caso, asumimos esto. Y el primer paso a dar debería ser muy simple. Y de hecho muy obvio ya para ustedes. Aquí, por el axioma de extensionalidad, vamos a escribir directamente esto. El axioma de extensionalidad que nos decía, si dos conjuntos son iguales, entonces todo lo que está en el primero debe estar en el segundo, y todo lo que está en el segundo debe estar en el primero. ¿Cómo lo decíamos de una manera más precisa? Si está en el primero, entonces está en el segundo, que es lo que justifica esta parte. Y si está en el segundo, entonces está en el primero, lo cual justifica esta parte. Y con eso nos queda un bicondicional. Entonces, eso sería de 1, axioma de extensionalidad, ¿sí? AE, más que eliminación del universal. ¿Por qué eliminación del universal? Porque el axioma originalmente dice esto, ¿sí? El axioma originalmente lo dice es así. Y aquí hay un cuantificador universal y aquí hay variables. Pero nosotros directamente trabajamos con constantes, con individuos específicos, ¿sí? Entonces directamente tenemos esto sin más nada y ya se ve por qué la eliminación del universal, claro, la eliminación de este universal de aquí, ¿okay? No es de cualquier universal, es de ese.
y el axioma de tensionalidad, que es ese señor que está ahí. Entonces, listo. El tercer paso, entonces, de hecho, aquí mismo, en ese mismo paso, se hace una operación muy importante, muy importante, que es que nosotros vamos a sustituir acá estas expresiones por una tautología, en este caso, por una contradicción en el otro. O sea, acá esto realmente lo vamos a traducir, este es un paso de traducción, de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a traducir entonces A pertenece vacío por esta contradicción. ¿Por qué? Lo habíamos visto. Como el conjunto vacío no tiene elementos, decir que un elemento pertenece al vacío es ya una contradicción. Siempre va a ser falso. Entonces, por eso, directamente le asociamos la contradicción más sencilla que hay, que es de la forma P no P. Como cualquier elemento está en el universo, por eso se llama el universo, esta fórmula siempre va a ser verdadera. O sea, que esto siempre será verdadero, esto siempre será falso. Entonces, esta la vamos a asociar con la tautología más simple que puede haber, que es P o no P. O sea, una fórmula o su negación. Entonces, ya con estas dos cosas, el resto de la demostración acá, ¿sí? Nosotros lo que realmente vamos a trabajar, es con algo muy simple. Es esta equivalencia. Esta equivalencia, obviamente, tiene que fallar. Aquí esta equivalencia contiene una contradicción, porque no puede ser que lo que siempre es falso va a ser equivalente a lo que siempre es verdadero. Nosotros sabemos que esto, en la tabla de verdad del bicondicional, da falso. O sea que aquí es ya cosa de trabajar un poco y obtener el resultado. En el paso 4, por ejemplo, podemos utilizar la definición del bicondicional, que eso también lo hicimos muchas veces. P y no P implica el otro, que sería el P no P, y la conjunción, y voy a escribir esto acá abajo, sería lo contrario, de acá para acá. P o no P implica P o no P. Tenemos dos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Acá la única cosa importante que hay que recordar, hay que tener un poquito pues, de reflexión al respecto, es que si esta es falsa y esta es verdadera, nos va a quedar un condicional de la forma. Lo falso implica lo verdadero. Pero sabemos ya que F implica B, da cuenta. Ustedes lo saben. La B. En cambio, esta de abajo, esta va a ser B, y en cambio acá va a ser F. Esta es la interesante, porque en este caso, B implica F es justamente F. O sea, esta sí es la interesante. Entonces, realmente esta primera no nos interesa. La que nos interesa es la segunda. ¿Y cómo la obtenemos? Por simplificación. O sea, que todo lo que hay que hacer es una simplificación. Si simplificamos y trabajamos con esta, y es simplemente trabajo de lógica proposicional elemental, al final vamos a hallar una contradicción que va a ser precisamente esta misma. O sea, al final de todo este razonamiento que sigue, y ustedes lo terminarán, nos va a quedar algo de esta forma. P y no P. ¿Sí? Entonces, claro, al haber una contradicción acá, obviamente se muestra que esto no es correcto. Como el caso del abogado, en el cual, por un lado, se asume que el acusado es culpable, se asume que el acusado estuvo en la escena del crimen, pero simultáneamente se encontró el pasaporte donde dice que este señor estuvo en otra parte. Entonces, es una contradicción. ¿Listo? Entonces, los ejercicios de conjunto se hacen de esa manera. ¿Bien? Ok, entonces, para finalizar, en términos de habilidades lógicas, las habilidades que estamos evaluando, si quieren también lo pueden entender en términos de skills, en inglés. Los skills las habilidades serían entonces la de simbolizar. ¿Sí? ¿Simbolizar qué? Simbolizar un argumento, inclusive proposiciones sueltas, de lenguaje natural a lenguaje formal. ¿Sí? Simbolizar. Y la otra es demostrar. Pero no demostrar de cualquier manera, ¿no? Sino demostrar formalmente. ¿Qué quiere decir eso?
que estamos demostrando con un conjunto muy preciso de reglas. Y este tipo de habilidad, los dos de hecho, fíjense que, retornando a la parte de simbolización, todo lo que quiere decir modelado, modeling en inglés, todo lo que es modelado, que utilizamos en teoría física, en teoría matemática, en teoría de ciencia natural, en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, que utilizamos algún tipo de herramienta lógico-matemática para modelar un problema. En mecánica, por ejemplo, ¿qué hacemos? Representamos las partículas por puntos, entonces utilizamos una cierta geometría y utilizamos, por ejemplo, cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales, ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales, etcétera, etcétera. Todo eso es modelado. Todo eso es un tipo de simbolización. ¿Okay? O sea, cuando yo escribo cosas de este tipo, cuando escribo, por ejemplo, cosas de este tipo, y hago ecuaciones de cierta forma, cuando utilizo las integrales, etcétera, estoy haciendo modelado. Si eso se lo aplico a algún problema, digamos, natural, por ejemplo, mecánica de fluido, ¿qué quieres hacer? Quieres representar cómo se comporta un fluido. ¿Cómo lo haces? Utilizas ecuaciones diferenciales, utilizas cosas de ese tipo. Luego entonces, demostraciones formales. ¿Cómo demostrar que algo en efecto es verdadero o no lo es? Nosotros no solamente nos contentamos con decir, bueno, sí, claro, el vacío es diferente del universo, ¿por qué? Porque es obvio, o porque a mí me gusta así, o porque fulanito me dijo, o porque apareció en televisión. Esa no es la idea. La idea es poder proporcionar una demostración correcta. ¿Sí? De hecho, se ha descubierto que muchas supuestas intuiciones pues, son erradas, sencillamente está mal. Y la demostración lo pone de manifiesto. ¿Listo? Entonces, que quede muy claro que estamos entonces en tres cosas. Habíamos dicho entonces, proposiciones o enunciados, que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Luego entonces tenemos cuantificadores y predicados. O sea, cuantificadores y predicados, que es lo que utilizamos en lógica de predicados. ¿Sí? Entonces sería proposición, voy a poner aquí conectivas, ¿sí? Más las proposiciones y enunciados. Cuantificadores y predicados, en el cual por supuesto también utilizamos enunciados. Y luego tenemos todo lo que tiene que ver con el tema de conjuntos y operaciones entre ellos. ¿Sí? Entre ellos. Nosotros las operaciones que hemos utilizado son unión, intersección, diferencia, hemos utilizado el complemento. ¿Sí? Hay algunas otras operaciones que no hemos utilizado, pero en todo caso pues serían ya como otro curso, ¿no? Bien. Bueno, entonces mi recomendación es trabajen con el problemario de una manera detallada. ¿Sí? Hagan ustedes mismos los ejercicios, si es posible, varias veces. Y estén convencidos de cada paso. Si hay cualquier pequeña duda, cualquier pequeña pregunta que surja, pues formúlela, ¿sí? Pero lo importante entonces es que en estas demostraciones cada paso sea lo más obvio posible. Mientras más obvio, mejor. Están muchísimo más preparados y va a ser muchísimo pues, más sencillo que puedan rendir lo que es adecuado. Bueno, entonces, saludos a todos y muchísimas gracias.